Bueno, Pues, así oficialmente, buenos días a todos. Vamos a ver la parte de meteorología que está pensada para torres. Yo no soy el diseñador de este curso. De hecho, si alguien ya tomó la otra parte de meteorología, la presentación en esencia es la misma. Lo que cambia aquí, pues obviamente va a ser el enfoque que le vamos a dar, ¿no? De hecho, hasta el nombre dice, ¿no? Fenómenos meteorológicos que afectan a las rutas aéreas. Es la misma presentación que se va a dar en centros de control. Insisto, el tema aquí va a ser el enfoque que decidamos darle en cada caso. Bien, la persona que diseñó esto, con la primera diapositiva, nos quería decir, ¿no? Hay una cantidad de fuentes de información meteorológica por calidad que se pueda, ¿no? La verdad es que la pura capacidad del CAPMA sería súper limitada si CAPMA no tuviera acceso a otra información. Y así le iría pasando a cada entidad, ¿no? Incluso, pues nosotros ahorita lo vamos a ver, compartimos datos con la Organización Meteorológica Mundial, Estados Unidos, la NOAA, con los GOES nos comparte información, etcétera, etcétera. El tema de no prever la parte meteorológica, la importancia que tiene la meteorología en aviación, pues es creo que muy obvia, ¿no? Y por eso las fotos de la derecha, ahí tenemos una aeronave que se metió a granizo y pues cómo le fue, ¿no? Se metieron sí bien pocas palabras. Bien, las siguientes dos diapositivas en esencia nos quiere plantear el mismo punto, ¿no? La verdad es que las aeronaves hoy en día son muy seguras, cuentan con sistemas que te permiten mantenerte fuera de peligros. El puntero de lanza en este caso a bordo de la aeronave es el radar meteorológico. Incluso del radar meteorológico se deriva el tema de las alertas de cizañeo que tienen propiamente el avión y que nos causan tantas idas al aire, ¿no? Que ya ven que ahora estamos ahí en el escándalo de que las idas al aire se han aumentado gravemente en el AICM, ¿no? Y bueno, pues ahorita estamos en plena época de lluvias, tormentas todos los días, todo eso, pues bueno, es lógico que esta temporada las fallidas se incrementan, ¿no? Estoy seguro que hay otros factores, pero bueno, no son tema del curso que vamos a platicar el día de hoy. Nosotros mismos, sobre todo cuando estamos en un lugar donde hay radar y radar primario, pues contamos con un canal meteorológico. Yo sé que habrá ahí, es muy bueno, es muy malo, es muchas cosas. Hay que entender, para los que tenemos esa herramienta, las limitaciones, ¿no? Que estamos viendo el pastel completo, no estamos viendo rebanadas de pastel como nos pasaría cuando tenemos un radar Doppler, como en el que hay en la Ciudad de México. Pero bueno, esa es la esencia de estos. Algo que es trivial, que es toral, que es sumamente importante en el tema meteorológico, pues es la planeación. Son los briefings, ¿no? En el caso de las tripulaciones, un briefing de calidad con datos meteorológicos de calidad es esencial. Y hoy por hoy, para los que reciben briefings, por ejemplo, que anda aquí Arturo, que nos habla CAPMA todos los días, pues el problema del pronóstico de CAPMA yo veo dos cosas. Una, le estamos, por ejemplo, yo en el caso de que yo soy supervisor en Torre México, me están pronosticando lo que va a pasar en mi aeropuerto en 5 millas, ¿no? Entonces, es un verdadero reto. Voy, Arturo, dame 2 segundos. Es un verdadero reto decir qué va a pasar en 5 millas, ¿no? Atinarle a qué horas te va a llover en 5 millas. Y por otro lado, es que en México la capacidad de análisis y de, más bien de análisis, ¿no? De recolección de datos y de radiosondeo, pues es poca, ¿no? Todavía adolecemos mucho de eso por temas de dinero, ¿no? Arturo, adelante, dime. Sí, Arturo, a ver, adelante. ahí ya. ¿Está bloqueado tu micrófono? Que sí, te decía, Ahora sí. uno que te quería aportar, decías, y sí es cierto, las aeronaves cada vez son más equipadas, más seguras, y la tecnología cada vez nos ayuda más y tenemos más herramientas, todos, pero creo que el factor humano en cuanto a la conciencia situacional es la que a veces es la que nos ha provocado los, los problemas. Un caso, y yo digo que pues hay que aprender de los errores y de los incidentes. No, los incidentes no deben ser para juzgar ni para ver quién fue el culpable, sino más bien qué fue lo que pasó para que no vuelva a suceder, ¿no?
Y pues claro, tenemos el caso de Durango. El caso de Durango fue algo que dices, no debió haber pasado. claro, Y estoy seguro que la aeronave tenía la información en cuanto a el sistema, pero es increíble la conciencia situacional de la tripulación y aparentemente también de nuestro controlador, porque tú no puedes pensar o suponer que el piloto va a estar, tiene la conciencia situacional. Entonces, pues, ¿qué no lo está viendo? Pues no, parece que no lo estaba viendo o no tenía el tamaño del monstruo en el que se iba a meter. Entonces, yo creo correcto. que le faltó a nuestro controlador hacer ahí más énfasis y decirle, pues, ¿sabe qué? No, yo no lo voy a autorizar a despegar. No, oiga, que bajo mi responsabilidad, no, es que aquí no es de responsabilidad y el mismo manual lo marca. O sea, eso no es cierto de que yo soy, yo ya la, yo yo sí estoy viendo y yo estoy bien. Pues no es cierto, o sea, la tormenta estaba del carajo. Entonces no lo debió Claro. haber autorizado a despegar, ¿no? Entonces Fíjate nada que más es era algo que estábamos... No, no, está perfecto. Fíjate que a nivel torre, el tema que detona el pack de este año, al menos para Torre México, y creo que se siguió la misma tendencia para provincia, fue precisamente el evento de Durango, ¿no? Dijimos, aquí esto estuvo muy grueso. Obviamente, te digo, viendo la perspectiva Torre México, dijimos, pues esto va multiplicado por 800, porque Durango a lo mejor tiene 40 operaciones diarias, más bien por 80. Nosotros en México tenemos 1,200, 1,500. La tripulación que estaba operando en Durango es la misma que ha operado en México, que opera en México 2 veces al día, 5 días a la semana. Fíjate que off the record, y eso que se está grabando esta presentación, me estaba diciendo un amigo que tiene muchos conocidos en Connect, parece que Connect, sus aviones no tienen alerta de wind shear. No lo sé. Y aquí es donde viene la relevancia precisamente del tema briefing y conocimiento meteorológico, ¿no? Lo estamos platicando en la presentación de CTA para Torres, también aquí en el Zoom, que hay muchas cosas que se dicen en la frecuencia y creo que aplica también al centro de control, que son de carácter declarativo, aunque pudieran parecer muy obvias para ti controlador que estás en la posición y para piloto que está volando, nos ayudan a salir de un incidente muy rápido. Aparte de que son buenas para estar seguro que los dos estamos hablando de lo mismo, nos ayudan a salir de un incidente muy rápido. Si yo le grabara, por ejemplo, en Durango, oiga, se observa una tormenta con descargando sobre la cabecera, chubasco fuerte, lo estimo tal y tal y tal, tú nos podrás decir, pero creo que la historia hubiera sido completamente otra para Ceneam. No hablemos del controlador, ¿no? O sea, Ceneam en 20 segundos dice, pues yo le di todo lo que tenía, le recomendé X cosa y sí, listo. claro, claro. Aquí más que nada es primero evitar un incidente o un accidente o y lo segundo, pues que no se vea involucrada el personal, nuestra gente en algo que puede llegar a ser de carácter judicial, ¿eh? Correcto, sí, sí, por Bueno, supuesto. Por nada supuesto. más era eso, Dani. No, muchas gracias, Gracias. Artur. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué fenómenos vamos a revisar? Estos de aquí y luego, pues como dictan los cánones de la capacitación, nos presentan el objetivo, ¿no? Muy bien. Este curso va a durar 4 horas, conforme a carta descriptiva. Tiene mucho material, tiene 63 diapositivas. Eh, y algunas, dependiendo de cómo ustedes lo quieran presentar, pueden sobrarles o ser repetitivas. Entonces, ustedes eliminen lo que ustedes quieran eliminar. Mi otra recomendación, yo di meteorología durante 2 años y medio en una escuela. Y para mí, Daniel Garbanz era clase de dibujo y yo dibujo espantoso, pero yo me la pasaba dibujando. Entonces, también aquí sí les recomiendo mucho pizarrón a la mano, o cuadernitos si la clase se la van a dar a una sola persona, tengan su, ¿cómo se llama? Su cuadernito y ahí dibújenle, ¿no? Porque sí se puede explicar sobre esto, sobre la presentación, pero es complicado. Bien, primero, en esta diapositiva, toda la meteorología se deriva de que la atmósfera está tratando de regularse, regular el calor que tienen del lado derecho en la imagen a lo frío que está del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces,
¿qué nos va a dar origen a esto? Y la diapositiva 7 y la diapositiva 8, las dos explican lo mismo. El tema es que la diapositiva 7 me lo explica en una escala pequeñita, un fenómeno muy local, y la diapositiva 8 me explica la circulación general atmosférica. Pero la verdad es que si lo entendemos en la escala pequeñita, diapositiva 7, lo entendemos en la escala grande, ¿no? Entonces, empieza el calor del lado derecho. ¿Qué es lo que genera el calor? El sol calienta la tierra se calienta y entonces se calienta el aire. El sol no calienta el aire. Eso hace que ese aire se vuelva ligero, menos denso, suba, genere un vacío en la parte de abajo y eso empieza a succionar el aire de la izquierda hacia la derecha, ¿no? El aire que sube eventualmente se enfría y ya no puede seguir subiendo y entonces se va a ir hacia los lados, que es lo que nos están mostrando aquí. Eventualmente ese aire se vuelve frío, pesado, baja nuevamente y eso me completa una celda de circulación que se llama una celda de convectividad. Tema importante es que el aire, igual que el agua, son fluidos, son cosas que fluyen. Entonces, el calor en un líquido, en un gas, en un fluido, se distribuye por convección. Si ustedes recuerdan, y ahí sí, por favor, véanme a mí, aunque ya no sé cómo se hace, cómo se quita a compartir la pantalla, pero bueno, véanme a mí. Ahí sí, si las partículas están aquí y está acá, cuando son sólidos, los sólidos vibran y así se distribuye el calor. El calor en sólidos se distribuye por conducción. Aquí lo que queremos es que se distribuyan por convección, pero una partícula de aire está aquí y la otra partícula de aire está acá. Para que esta le pase calor a esta tiene que golpear a esta, tiene que viajar. Y entonces eso es justamente lo que va a pasar ya en una escala grande. En el dibujito que estamos viendo aquí, ay, perdón, eso no debía pasar. Ahora sí, en esta. La partícula que está aquí abajo en contacto con el suelo y que se va a calentar, tiene que moverse, tiene que viajar para pegarle a esta, que esta se caliente, y viajar para pegarle a la de arriba y así va a pasar. Entonces tengo convección. Y entonces, cuando las partículas se mueven verticalmente, tengo corrientes. Y cuando esas partículas distribuyen calor de manera horizontal, tengo viento. Viento es el movimiento horizontal del aire y corriente es el movimiento vertical del aire, ¿no? Entonces, todo lo que nos están platicando aquí, incluso si ustedes se fijan en la parte de acá abajo, lo que está pasando es que ya se está generando viento, ya me están mostrando que los árboles se mueven, ¿no? Y toda la meteorología, el viento, la lluvia, todo va a venir como consecuencia de que la atmósfera está tratando de distribuir el calor. Y es justo lo que tratan de explicarme en la diapositiva 8. Lo que estábamos platicando como en una escala pequeñita, ahora lo vamos a ver como un sistema global. El calor mayor, y aquí me lo están pintando en esta parte en rojo, pues está en el ecuador, ¿no? Es donde el sol pega más fuerte. Ahí se calienta. Vamos a tener las corrientes ascendentes. Esas corrientes ascendentes van a poder llegar hasta la tropopausa, porque arriba la atmósfera es muy estable. No me voy a complicar más la vida con la explicación, simplemente vamos a decir porque la estratosfera es el aire. Y entonces ese calor va a subir hasta la tropopausa, va a chocar y a la hora que choca contra el techo, lo único que nos queda, vean a la cámara nuevamente, es divergir hacia los lados, ¿no? Es alejarse, porque hacia el techo, hacia arriba del techo no me puedo mover. Se va a tener que ir hacia los lados. Y va a estar viajando a temperaturas de menos 56 grados, que es la temperatura de la tropopausa según la atmósfera estándar. Se va a volver denso, pesado y eventualmente va a bajar. A la hora que baja, como cuando yo desparramo una cubeta de agua, el agua se va a regar hacia los lados. Entonces, cuando toca el suelo, se va a ir hacia los lados, va a empezar una parte a viajar hacia el otro lado, que ahorita ya no ven mis manos, y una parte va a regresar hacia el centro y va a volver a iniciar el mismo proceso. Llega al ecuador, donde está muy caliente, y vuelve a subir. Y esa es esta que estoy ahorita marcando con mi mouse, la primera celda de convectividad, la primera celda de distribución de calor, el polo, cosa que no logro llegar hasta el polo. En la primera teoría de circulación general se hablaba de que solamente había una celda por hemisferio.
Ya luego se dieron cuenta que los vientos en superficie no correspondían, no se podían mover de esa manera. Bien, vamos a la segunda celda, la que está a la mitad aquí en la presentación. La segunda celda vamos a empezar a explicar desde que el aire frío que está aquí arriba baja a la superficie. Eventualmente se vuelve a calentar. Ahora, estarán de acuerdo que el calor del Ecuador pues no puede ser el mismo calor, vean esta parte, que hay en Alaska o en Canadá. Nada que ver. Entonces, el aire se vuelve a calentar aquí en el área de Canadá, pero no se logra calentar lo que se calentó en el Ecuador. Sin embargo, también se vuelve a generar una corriente ascendente. Aquí casi no se ve. Si quieren, trasládense a este lado de la presentación. Aquí tengo el aire subiendo, ¿no? Déjenme ponerlo así, creo que podemos usar el lápiz, correcto, aquí está. Estamos en esta parte de aquí, ¿no? Pluma. Esta parte de aquí es la que estoy analizando. Aquí el aire se calienta, está subiendo. Una parte choca contra el techo es la tropopausa ya es más chaparrita. Ajá. Y entonces una parte viaja de regreso hacia el Ecuador, obviamente no llega hasta el Ecuador porque se enfría antes y baja y se encuentra de hecho con la otra celda que viene del otro lado. Otra parte viaja hasta el polo. Cuando llego al polo, la verdad es que me encuentro con esta que en lugar de ser una dona, es una gorra que tengo puesta. Pero me encuentro con el aire que viene subiendo de este lado. Aquí es el polo, está muy frío, el aire se desploma por gravedad, nuevamente hacia los 60 grados, donde se encuentra con aire que viene subiendo de los 30 grados. Bueno, historia larga, complicada, etcétera, etcétera. Cosas a rescatar de esta diapositiva, si no se quieren meter en tantos problemas de explicar la circulación general. La circulación general me explica algunas cosas muy interesantes. Una, si ustedes ven en esta parte de aquí, el viento que está viajando de los 30 grados a los 0 grados al Ecuador en la superficie, el viento viaja de norte a sur. Perfecto. De 30 a 60 grados, el viento viaja de sur a norte. Entonces, eso equivale, vean aquí al centro de la pantalla, como que el viento hace esto con este movimiento. Y aquí, como que el viento hace esto con este movimiento. Y acá arriba, el viento hace esto con este movimiento. Pero, ¿qué sucede? A la hora que la Tierra empieza a girar y la Tierra gira de whisky a eco, entonces, y el aire está flotando, pues lo que ocurre es que el aire, si fuera dejando, una partícula de aire fuera dejando una gotita de tinta por cada lugar que pasa, pues me dibuja esto, porque la Tierra se le va del lugar, se le mueve mientras está viajando de norte a sur. Y ahora, ustedes me dirán, ah, perfecto, pues aquí lo que tiene que pasar es que si la Tierra se le va a ir hacia la derecha, tendría que dibujar esto. Sorry, no todo es tan fácil. Es más, ni yo he logrado encontrar bien la explicación de esto. Digo, la explicación es muy sencilla. Es Coriolis. Y Coriolis es una regla, es una ley. Coriolis siempre desvía a la derecha del movimiento. Entonces, ustedes imagínense en este viento que estoy aquí, no es a su derecha. Imagínense que ustedes son el viento viajando de norte a sur. Y entonces, ¿cuál es tu derecha? Ah, pues mi derecha como viento es este de acá. Y entonces me desvío para acá. Ahora, cuando estamos entre 30 y 60 grados en esta región de aquí, si mi movimiento es este, mi derecha es esta, y entonces me desvío de esta manera. Bien, ¿eso a qué me da lugar? A que en México tengo vientos alisios. ¿Se acuerdan en inglés? Nos la pusieron como trade winds, como vientos comerciales. ¿Por qué se llaman vientos comerciales? Porque le permitían a los navegantes de la Edad Media, del Renacentismo, qué sé yo, traer las famosas mercancías, las especias de la India, de la China, de todos esos lugares, por el Océano Índico hacia el Canal de Suez, nos permitían traer todas las mercancías, entonces eran los vientos comerciales, los trade winds. También se les llama easterlies, y utilizamos en español en México, ¿no? Los vientos de latitudes medias, los vientos de 30 a 60 grados, que vienen del oeste,
pues solamente tienen ese nombre, ¿no? Vientos oestes o westerlies. Entonces, la circulación general, por un lado, me está explicando dónde el aire sube, dónde el aire baja. Ahorita lo voy a conectar con otra cosa, pero también me explica los vientos predominantes en la superficie para una región. La otra cosa interesante que me explica la circulación general es que ahorita voy a entrar en la siguiente diapositiva a altas y bajas presiones. Pero si nosotros lo pensamos un momentito, y no sé si tenga por aquí algún participante como de Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, todo eso, pero bueno, todos lo podemos relacionar perfectamente. En esos lugares que estoy mencionando, que es más o menos donde están los 30 grados, tengo desiertos. ¿Por qué? Porque ahí el aire está bajando y donde el aire baja tengo altas presiones y ahorita voy a características de altas presiones. En 60 grados, no sé si alguien ha tenido la chance de echarse un crucerito en Alaska o ir a Vancouver o qué sé yo, esos lugares exóticos, a ver osos polares, auroras y otras cosas, suele ser muy lluvioso, suele estar muy nublado. ¿Por qué? Porque en 60 grados el aire sube y donde el aire sube tengo bajas presiones y tengo mal clima por consecuencia. Obviamente esto es circulación general, esto es como bien padre, pero la meteorología no es tan sencilla, ¿no? El sistema es dinámico, el sistema se mueve. Pero sí está interesante explicar todo esto porque eso me va a facilitar diapositivas más adelante. Ajá, me va a facilitar cuando hable de corriente de chorro, que también se explica por circulación general. Me va a facilitar cuando hable de qué onda con los ciclones tropicales, con los huracanes, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva me quisieron explicar altas y bajas, ¿no? Las altas y bajas tienen ciertas características. Muy bien. Yo hubiera querido un fondo blanco, pero creo que todavía no me la sé bien. Ok, nos vamos a saltar esta parte. Ok, lo explico aquí. Acuérdense, las altas y las bajas siempre tienen cosas contrarias. Ajá. Primero, ¿cuál es la presión estándar? 13 hectopascales, 1013 milibares. Cuando yo tengo un valor por debajo de eso, lo que sea, es una baja 13, estoy viendo una alta presión. Y para esto yo tendría que recordar qué es presión. ¿Qué sienten ustedes cuando su jefe los presiona? Ah, pues sienten la presión aquí en los hombros, ¿verdad? Se siente el estrés, sientes así como que te apachurran hacia abajo. Entonces, eso es lo mismo en presión atmosférica. La presión es el peso del aire que tenemos encima, ¿no? ¿Por qué el aire pesa más? Véanme nuevamente aquí a la cámara. Cuando el aire empuja hacia abajo porque se está acumulando, si yo tuviera una báscula extremadamente precisa, que en realidad es lo que hago con el barómetro, el peso del aire sería mayor, ínfimamente mayor, pero pesaría más. Ahí tengo yo una alta presión. Cuando yo, al contrario, pongo una fuente aquí arriba que succiona el aire pesa ligeramente menos y entonces tengo una baja presión. Si el aire pesa más, si el aire está cayendo de esta manera, nuevamente efecto cubeta. ¿Qué pasa? El aire se va hacia los lados. Y entonces ahí tengo un fenómeno que se llama divergencia. Del centro, el aire se fuga hacia los lados. ¿Por qué? Porque está llegando más materia desde arriba y hay que desalojarla. En la baja presión pasa completamente lo opuesto. En la baja presión, en el momento en que yo empiezo a succionar hacia arriba, aquí en el suelo genero un hueco, genero un vacío, que hay que rellenarlo con aire de los lados. Hay que llenar ese hueco. Y entonces ahí tengo el fenómeno opuesto a la divergencia que se llama convergencia. ¿De acuerdo? De este lado, aquí estoy viendo la convergencia en la baja y aquí estoy viendo la divergencia en la alta. Pero estamos viendo la imagen desde arriba. Ya estoy explicando por qué pasa. Siguiente, a la hora que la Tierra tiene rotación, entonces entra en juego algo que se llama, o que ya lo mencionamos, que se llama Coriolis. Ya no sé si les estoy mostrando, perdón, a ver, es que estoy aquí. Perdón,
Le pasan a uno cosas con el famoso zoom. Ya, ahí está, perdón, recapitulo. Aquí estamos viendo la convergencia, aquí estamos viendo la divergencia en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Bien, a la hora que la Tierra empieza a girar, pues ya no nada más entra y no nada más sale, sino que empieza a tener un giro el viento porque está libre, está flotando. Y entonces, sin complicarnos mucho la vida, aquí lo puedo poner como regla. En las altas presiones, el viento gira a favor de las manecillas del reloj, como lo estamos mostrando aquí. Y en las bajas presiones, el viento gira en contra de las manecillas del reloj. Hemisferio norte, hemisferio sur es otra historia, no nos compliquemos la vida. Bien. Ya, si se fijan, donde hubo convergencia, en el otro hay divergencia. Donde hubo un valor mayor a 1013, en el otro hubo un valor menor a 1013. Donde el viento giró a favor de las manecillas del reloj, en el otro gira en contra de las manecillas del reloj. Son completamente contrarias, son antítesis la alta y la baja. La otra parte, la que me interesa, en una baja presión hay mal clima. En una alta presión hay buen clima. ¿Por qué? Me voy a regresar diapositivas y vamos a ver si podemos borrar todo lo que ya pusimos acá. Ok, necesito un curso de PowerPoint. Bueno, aquí sí se fijan en esta parte. Déjenme ver si podemos cambiar el color. Muy bien, lo voy a poner en un acuamarina. Aquí en esta parte que estoy resaltando mucho, me están pintando nubes. El aire sube. Si el aire sube, transporta vapor de agua, transporta humedad del suelo hacia arriba y eventualmente por la bajada de temperatura se condensa. Lo mismo me pasa a 60 grados y es donde me marcaron que hay bajas presiones, donde hay convergencia, donde hay subida de aire, y el giro ahorita no lo estoy viendo, ¿de acuerdo? Pero ahí vamos a tener mal clima. ¿Qué pasa a los 30 grados donde el aire desciende, donde el aire diverge? Tengo una alta presión. Y entonces, yo les decía, a los 30 grados hay desiertos. Para yo tener un desierto, no debe de llover. ¿Y en dónde no llueve? En las altas presiones. El último punto que me está faltando hablar aquí, en las bajas y altas presiones, es que las altas presiones tienen mal clima. Piensen en esos días muy despejados, cero nubes. Muchas veces tenemos mucha bruma. ¿Y qué pasa en las bajas presiones cuando tengo lluvia? Si no está lloviendo, si ya llovió, la visibilidad va a estar bien padre, se va a ver bien verdes los cerros, ¿no? Se va a ver súper clarito. Entonces, una característica medio irónica, en las altas presiones hay buen clima, no hay nubes, pero suelo tener malas visibilidades. En las bajas presiones tengo lluvias, tengo mal clima, pero tengo buena visibilidad cuando no estoy dentro del fenómeno, cuando estoy dentro de la precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, en esta diapositiva vale la pena recordar características de altas y de bajas presiones. Bien, en esta diapositiva, pues se las dejo un poco a su criterio. Se vuelve a ver más adelante, quizás pueda ser repetitiva. Lado derecho, el lado de aquí de las montañitas, me sirve para hablar de por qué el aire sube, igual que del lado izquierdo. En ambos casos estoy viendo bajas presiones. ¿Por qué? Porque hay subida de aire. Hay convergencia en un momento dado. La diferencia es que en la imagen del lado izquierdo, si ustedes se fijan, estoy analizando un frente frío y el aire se ve obligado a subir porque choca contra el frente frío y se ve empujado hacia arriba. Y en las imágenes del lado derecho, lo que estoy viendo es que el aire se ve obligado a subir porque se encuentra contra un obstáculo, se encuentra contra una montaña. De hecho, propiamente la imagen de la derecha me ayuda a explicar el efecto Foehn, cosa que no le veo sentido a hablarlo en esta. Entonces, la verdad es que a lo mejor vale la pena que esta diapositiva la vuelen, pero si quieren hablar de ella, lo que puedo resaltar es las bajas presiones no solamente ocurren por calor, el mal clima no solo ocurre por calor, ocurre por otras cuestiones como frentes fríos en las cuales el aire se ve obligado a subir por un efecto mecánico del aire frío que viene empujando,
o se ve obligado a subir por orografía, por un obstáculo, ¿no? Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna duda? Ya saben, en cualquier momento, por favor, levanten la mano si alguien quiere comentar algo. Bien, sigo. Tipos de turbulencia. Aquí terminamos de hacer, por decirlo de alguna manera, la introducción teórica que tengo que hacer de las altas, las bajas y todos estos temas. Y entonces vamos a ver la parte de turbulencia, ¿no? Me hablan de 3 tipos de turbulencia: convectiva, orográfica y de aire claro. Convectiva me habla de nubes de tormenta, ¿verdad? Que es el peor tipo de turbulencia al que me puedo enfrentar. ¿Por qué? Porque una nube cumuliforme o un cumulonimbus va a presentar sí o sí turbulencia de severa a extrema. Y pues eso, junto con el granizo, junto con los rayos, junto con todas las otras cosas que trae un CIVI, es razón para darle la vuelta al CIVI, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué ocurre la turbulencia convectiva? Acuérdense que los CIVIs tienen todo un proceso interno de movimiento de aire, ¿no? Ascendentes, descendentes, súper fuertes. Son súper fuertes porque la atmósfera está inestable, porque una vez a partir de aquí de la base de la nube, que la temperatura ambiente y el punto de rocío se igualan, se empieza a liberar calor, se vuelva algo más caliente, perdón, algo más frío, porque el vapor es más caliente que, que, el, que el líquido. Entonces tengo que liberar calor, el vapor tiene que perder calor para volverse líquido. Y ese calor genera que el aire se vuelva ligero. Y ustedes miran, es ínfimo. ¿Cuánto calor puede tener una partícula de agua que es vapor? Sí, pero esto va multiplicado por, creo que no exagero, cuatrillones de partículas de vapor de agua. En la presentación del año pasado, que quizás les llegó de meteorología, no sé si se dio lo mismo que en Torre de México, yo ponía un dato sacado de Jepsen, que básicamente en una nube como un nimbus puede haber un pequeño lago flotando en el aire, ¿no? Hablaba de miles de millones de litros de agua, y pues eso creo que tiene mucho sentido con las inundaciones tan rápidas que pueden llegar a ocurrir con una tormenta, no necesariamente con un huracán. Entonces, esa liberación de calor latente por cuatrillones hace que el aire se mueva hacia arriba, se mueva más rápido, y ese mismo proceso que hace que el aire que llega hasta acá arriba está súper seco, ya no tiene vapor de agua, porque está enfriado a menos 50 y tantos grados centígrados, porque ya sacó todo el vapor, entonces vuelve aire muy denso, aire muy pesado. Bien. Esta imagen busca hablarme de, bueno, ¿cuándo tienes los cumulonimbus más severos? Cuando tengo calor más fuerte, ¿no? Y aquí viene a hacernos una comparación de la violencia que puede tener cada cumulus, de un cumulus pequeño, un cumulus potente o en torre, como viene en la imagen de aquí del centro, o como viene ya en un cumulonimbus como tal, ¿no? Está interesante, quizás valga la pena analizarla un poquito, en fin. Bien. No se preocupen, se va a hablar de cumulonimbus ampliamente más adelante, por eso también lo estoy viendo un poco rápido. Turbulencia orográfica. El máximo exponente de la turbulencia orográfica es la onda de montaña. La onda de montaña, ustedes recordarán, está plenamente identificada o es muy fácil reconocerla cuando existe la humedad necesaria para crear nubes lenticulares, que son estas de aquí, que son nubes con forma de lentes, ¿no? Incluso en alguna literatura decían que antes las confundían con ovnis. Porque además, si ustedes recuerdan, la nube se queda estacionada durante mucho tiempo y no cambia de una manera muy notable ante un observador que no le pone mucha atención. Ahora con los time-lapse y todo eso, pues la verdad es que hay videos muy impresionantes, ¿no? Bien, ¿qué es esto para la turbulencia orográfica? Necesito viento fuerte. La literatura dice que necesitamos viento de al menos 30 nudos.
en la cúspide de la montaña. Y ese viento generalmente lo vamos a poder tener presente cuando la corriente de chorro nos está afectando justo encima. Para los que me estén viendo, por ejemplo, en la región centro del país, corriente de chorro, ahorita lo vamos a ver, la tenemos en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, que son meses incluso de tolvaneras para el centro del país. La corriente de chorro, al estar allá arriba con vientos muy fuertes, pues me alcanza a dejar algo de vientos fuertes en la cúspide de mi cerro, montaña, volcán, lo que ustedes quieran. Descompone el flujo de aire, de manera que lo deja de ser laminar y empieza a ser como lo vemos en la imagen, sube y baja y sube y baja. Y la verdad es que volverse a estabilizar le cuesta mucho trabajo. Ese fenómeno se puede sentir de 20 kilómetros, 10 millas náuticas hasta los 50 kilómetros, hasta los 25 millas, del lado de sotavento, del lado donde sopla el viento, de la montaña, ¿no? La nube lenticular es muy conocida. Generalmente la nube lenticular se coloca desde la altura de la cúspide de nuestro cerrito montaña hasta 3,000 pies por encima de ella. Es lo más regular. Y una nube particularmente interesante es la que me están poniendo abajo de la lenticular, que es la nube rotora, el cumulus rotor. El cumulus rotor, si yo veo un time-lapse, lo pueden buscar como cumulus rotor en YouTube. En un time-lapse van a ver cómo la nube es un cumulito bien simpático que tú dices, ¿esto qué me va a hacer? Te metes a volar a ella, la nube está teniendo una rotación interna, como nos lo dibujaron aquí, y esa sí te tira un Cessna sin el más mínimo problema y remordimiento, ¿eh? Entonces, los días que tenemos ondas orográficas son días que se antojan para volar. Son días súper despejados, salvo los lenticulares y los rotorcitos. Se ven como nubes muy sencillas que no van a ser un problema y la verdad es que te pueden meter en muchos problemas, ¿no? Y en superficie, pues puedo tener efectos sensibles en mi aeropuerto, ¿no? Aquí lo que nos puede llegar a pasar es que si mi aproximación, por ejemplo, es paralela a las montañas, imagínense que la aeronave viene volando paralelo aquí, pues a lo largo de toda esta pierna voy a estar lidiando con turbulencia, ¿no? Si mi aeropuerto está colocado de esta manera más o menos, pues también a lo mejor durante la aproximación final, los iniciales, básicos, todo el segmento voy a estar lidiando con mucha turbulencia, ¿no? La turbulencia orográfica pues, es más sensible a bajas alturas, en este caso literal alturas, ¿no? Sin embargo, también hay efectos sensibles arriba, como me lo están marcando en esta diapositiva, o en esta, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Algún comentario, duda, algo que se nos esté atorando? Ya saben, en cualquier momento interrúmpanme, por favor. Tengo una Bien, pregunta. turbulencia en aire, claro. ¿Sí me escuchas? La que no está asociada a ninguna. Sí, adelante. Disculpa, ¿cómo vamos en tiempo, Daniel? Muy bajito, pero sí, dime. ¿Vamos bien en tiempo? ¿Qué hora es? No sé. Son 12:20. 11:20. Nos queda media hora, ¿no? Todavía. Bueno, sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Lo que pasa es que vinieron los de CFE ¿Tienes ahora otra y reunión? cortar. No. Chirrones. ¿Nos pueden aguantar 40 minutos? Ok, bueno, problemas técnicos. Si tenemos que cortar, nada más avísame y reagendamos con toda la gente, ¿no? Bien. Con la turbulencia en aire claro, ¿qué tenemos? Primero, nos están diciendo que es algo que va a ocurrir en la altura, fuera de la capa límite. Que ustedes recuerdan, la capa límite es aire que se mantiene más o menos estable y cerca del suelo. Y entonces vamos a tener dos razones principales por la que va a pasar. Una va a ser por la corriente de chorro y la otra va a ser cuando tengo frentes fríos o sistemas de vaguada, sistemas de baja presión. La corriente de chorro, para no entretenernos mucho, la menciono en esta parte. Déjenme mover unas ventanitas que ustedes no están viendo. Bien, aquí está la corriente de chorro y aquí está su núcleo, en este signo de más.
Este es el lado ecuatorial, el lado sur de la corriente de chorro, y este es el lado norte. Aquí a lo mejor si el enfoque es más para controlados de torre, pues la corriente de chorro no es un tema tan relevante. Hagan de cuenta que ustedes van ahorita en un avión de México a Europa y están viendo la corriente de chorro de frente. Ustedes andan a los 30 y tantos mil pies. Lo que estoy viendo aquí son isotacas, por si alguien no lo recuerda, isotaca, línea que une puntos de igual intensidad de viento. Y por acá estoy viendo las isotermas, líneas que unen puntos de igual temperatura. Aquí, por ejemplo, esta me habla de menos 50 grados, ¿no? Bien, entonces las isotacas aquí me habla de que hay 60, 80, 100, 120. Si ustedes siguen la línea punteada, también llega del otro lado. Entonces este es de 60, este es de 80, este es de 100 y así. Si ustedes ven la distancia que hay del núcleo a 60 nudos, son muchos kilómetros. El tema aquí interesante es que la misma distancia del núcleo a 60 nudos, pero hacia el lado polar, es mucho más chiquita. Entonces, este lado de la corriente de chorro equivale a meterme a un lado, equivale a meterme a un río turbulento. Y en un río turbulento, pues no me voy a sostener, es más, a lo mejor me caigo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa del lado derecho, del lado sur? El aire se va a transicionar de manera más amable. Entonces, las aeronaves cuando buscan aprovechar la corriente de chorro, cuando vamos a Europa, las aerolíneas van a buscar, los que diseñan los tracks oceánicos van a buscar volar en esta región donde no hay turbulencia. Pero en este lado sí va a ser sumamente turbulento. Y entonces este va a ser un tipo de turbulencia en aire claro, que si yo, como dueño de una aerolínea por aborazado, quisiera encontrarme los 120 nudos porque equivale a ahorrarme 2 horas de combustible en un vuelo a Europa, pues la verdad es que el pasaje va a ir súper incómodo. Estoy metiendo a mi aeronave incluso en riesgos de daños estructurales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta es una manera entonces de explicar la turbulencia en aire claro. La otra que me hablan en esta imagen es de ondas gravitacionales. Y en esencia, yo sé que suena muy complejo, pero en esencia me están queriendo hablar de los efectos sensibles en la altura de una onda de montaña. Entonces, también se pudiera llegar a percibir ya libre de alto cúmulos lenticulares en un área en la que aparentemente no debía de haber grandes problemas. También puedo llegar a tener este tipo de situaciones, ¿no? Bien. Aquí, nuevamente, misma diapositiva, nos da una explicación ya un poquito más en texto de que esto ocurre por ahí de los 30,000 pies y de que la intensidad mínima de la corriente de chorro, para decir que existe, es que tiene 60 nudos, como me lo marcaron aquí en este borde, ¿no? Esta diapositiva da para explicar muchísimas cosas, pero aquí al final del día depende de qué tanto quieran ustedes profundizar en el tema corriente de chorro, ¿no? Hay 2 corrientes de chorro. Aquí, incluso en esta carta que estamos viendo, me marcaron 3, pero por concepto, y me voy a regresar a la diapositiva 3 muy rápido. Ya, bueno, no creo que no es la 3, pero me voy a regresar a esta diapositiva. Hay 2 corrientes de chorro por hemisferio. Hay una aquí, en donde se juntan 2 celdas a 60 grados, y hay otra aquí a 30 grados. Las corrientes de chorro ocurren en donde se juntan las celdas, y donde se juntan las celdas es donde se rompe la tropopausa, que es lo que buscaron mostrarme aquí. Aquí tengo el eje de la tropopausa tropical y el eje de otra tropopausa. Aquí tengo una ruptura de la tropopausa, tengo una mezcla de aire de la troposfera de aquí abajo con aire de la estratosfera de la parte de arriba, ¿no? Entonces esto me genera una aceleración de los vientos y realmente es lo que da pie a la corriente de chorro. Otro dato importante de la corriente de chorro sería recordar que siempre, hemisferio norte, hemisferio sur, esto no cambia, siempre van de whisky a eco. Por eso es que nos ayudan a ir a Europa y nos perjudican cuando venimos de regreso de Europa. Y ustedes dirán, pues qué padre, ¿no? Pero este es un tema de los americanos. No, también es un tema de México, definitivamente en invierno. Centro Mazatlán, por la forma que tiene el centro de control, que es vertical, que es norte-sur, Centro Monterrey, por su ubicación geográfica, pues son lugares que lidian mucho con la corriente de chorro, ¿no?
que ves a los tráficos que bajan de Tijuana con 500, 520 nudos y el tráfico que sube a Tijuana va con 320 nudos, ¿no? Y al final del día son cosas que te afectan para medir los cruces, ¿no? Bien. Ok, entonces en esta imagen, nuevamente, como se sientan ustedes de cómodos para hablar los temas, esta imagen tiene muchísimas cosas que explicar. Si me profundizo en esta, la verdad es que vamos a matar el tiempo que queda, pero la carta de tiempo significativo, les menciono cosas muy rápidas. Esta carta la produce Washington, como dice aquí, lo que les decía, compartimos muchos datos meteorológicos con muchos lugares del mundo. Uno es la Organización Meteorológica Mundial, que es Washington, y esta carta cubre de 25,000 a 63,000 pies. Entonces, esta carta está pensada realmente para turborreactores, ¿no? Esta carta no le sirve de nada a los SNITAs. Bueno, te da una idea de que hay nubes, pero hay productos mucho mejores para esto. Aquí me están marcando las corrientes de chorro. Dentro de ella tengo las intensidades, tengo los ejes en qué altitud están. La intensidad está aquí en esta parte. Y también sobre el tema que estamos hablando, aquí me están diciendo qué turbulencia se pronostica. ¿De acuerdo? Esto ahorita viene desglosado nuevamente, entonces ya no me detengo en ella. Cualquier duda, por favor díganme, me estoy yendo un poco más rápido por el tema de que tenemos que acabar esto, ¿no? De cualquier manera, también aquí sí, por favor, en el Classroom, pregunten lo que necesiten. Estoy a la orden, meteorología es un tema escabroso, no es necesariamente complicado, pero sí de pronto es un tema que tiene muchos asegúnes, muchos simbolitos, muchas cosas, ¿no? Entonces, por favor, pregunten lo que se necesite en el Classroom y lo vamos aclarando. La verdad es que esto, ahorita la presentación nos va a dar para esto. Bien, por cortantes de viento. Cortante de viento es otra manera de decir cizalladura. Entonces, pues aquí me explican de qué manera se puede dar la turbulencia en aire claro por cizalleo, por cizalladura. Muchas veces relacionamos cizalleo, cizalladura con la que viene asociada a los cumulonimbus, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay cizalleo en la altura, por eso es que también al cizalleo al otro le llamamos low level wind shear o cizalleo de baja altura. Y no necesariamente ocurre dentro de un CIVI siempre, ocurre en aire claro, ¿no? Bien, esta carta es compleja de explicar, pero en esencia esta analiza la estabilidad atmosférica. Aquí lo único que les menciono rápido es que, contrario a que dirías, rojo malo, no, aquí curiosamente lo verde es lo malo. Lo verde es el área más inestable de la atmósfera y es la que tiene pie a darnos más mal clima. De hecho, véanlo ustedes. El área tropical, aquí está la península de Yucatán, por si alguien no se ha ubicado. Aquí está la península de Baja California, porque a veces cuesta como que un poquito de trabajo encontrarle. Vean cómo toda esta área está llena de nubes y toda esta área está verde. Entonces, esta me habla un poco del tema del dónde está inestable la atmósfera. Nuevamente, carta de tiempo significativo. Y aquí viene la explicación sobre la turbulencia, ¿no? Áreas dentro de las cartas de tiempo significativo, áreas de turbulencia. Aquí me están poniendo el símbolo de qué turbulencia es. Esta es moderada, esta es turbulencia severa. Y aquí tenemos qué niveles están afectados, de qué a qué nivel está. Entonces, en este caso, la parte alta son 36,000 pies, la parte baja son 28,000 pies. Desde 28 hasta 30,000, todo ese bloque está pronosticada turbulencia moderada. Y en el caso de la imagen de abajo, esta de acá, lo que estamos viendo es turbulencia severa, porque se fijan tiene otro piquito arriba, el símbolo. Su parte superior es 32,000 pies y la base tiene 3X. ¿Qué significa que tengamos esas 3X? Significa que, discúlpenme, significa que está por debajo de la carta y esa carta son 25,000 pies, ¿no? Permítanme un segundo. Ok, estaba viendo el chat. Bien.
siguiente tema, que es engelamiento, ¿no? Engelamiento es la formación de hielo en las superficies de la aeronave. ¿Qué superficies se pueden engelar? Cualquiera. Obviamente hay unas muy importantes. El parabrisas toma su relevancia cuando voy a aterrizar. El tubo pitot, ustedes recordarán, el Air France 440 sí se cae porque los tubos pitot se congelaron. Cuando hablamos de engelamiento pensamos, sí, todas se van a ver afectadas por la formación de hielo. Elementos que necesito para la formación de hielo. Necesito agua en estado líquido, por temperaturas menores a 0 grados, lo que se llama agua sobreenfriada. Y necesito necesito agua en estado líquido. Temperaturas muy bajas, agua en estado líquido, me da lugar a agua sobreenfriada, necesita impactar sobre mi aeronave en cualquier superficie y entonces tengo engelamiento, tengo formación de hielo. Nos dice esta diapositiva que la formación de hielo va a ocurrir entre los 0 y los menos 39 grados centígrados. Cada vez que me acerco más a los menos 39, a los menos 40, menos agua hay. La maniobra que todos conocemos para salir del engelamiento, por lógica, es bajar, ¿no? Porque hay temperaturas más cálidas. Pero también, dependiendo de las situaciones, puede ser que la tripulación diga, mi opción es subir. Abajo hay terreno. Creo que si subo 1000 pies me va a convenir más porque está más frío y va a haber menos agua líquida. Entonces, pues, obviamente esto queda a discreción de la tripulación, ¿no? Y nos lo pedirá y nosotros autorizaremos o no con base en el tráfico y situación que tengamos en ese momento, ¿no? Bien. Aquí nos habla de los niveles de congelación. La verdad es que el nivel de congelación tiene mucho que ver con la, número 1, elevación que tenemos del terreno. Número 2, con la temperatura que estamos manejando en el mismo suelo, ¿no? Evidentemente los puntos de congelación de Alaska no son los de nosotros, ¿no? Entonces, para eso CENEAM produce una carta como esta, que nos habla de en dónde se pronostica el congelamiento, a qué altitudes está, etcétera, etcétera. Bien. Esta diapositiva me interesa. Hay 3 tipos de hielo. El hielo cristalino, como el que tenemos en la imagen de la izquierda. El hielo amorfo, o como escarchita, que es la que tenemos del lado derecho. Y la mezcla de los dos, que va a ocurrir a temperaturas medias, que se le llama hielo mixto. Cada uno ocurre dependiendo del tamaño de gota que me voy encontrando en vuelo. Va a depender del tipo de nube, porque el tipo de nube me habla del tipo de gota, y la altitud o temperatura a la cual yo entre. El hielo cristalino es el más problemático. Número 1, es difícil de ver. Número 2, va a ser más difícil de quitar. El hielo cristalino es un cubo de hielo. El hielo amorfo es escarcha. Entonces estarán todos de acuerdo que quitar escarcha es mucho más fácil que quitar hielo como tal, ¿no? Bien. Por aquí, algo que me gustaría resaltar también es que en alguna parte, aquí, nos empiezan a hablar de sistemas de deshielo. Perdón, voy a poner la pluma otra vez. Nos hablan de sistemas de deshielo y de antihielo. Son diferentes. El antihielo que existe por excelencia, el que te impide que se acumule hielo, generalmente es una mezcla de agua y propilenglicol que el avión trae y que el ala suda. El borde de ataque tiene unas perforaciones muy chiquitas y suda. Mientras que los sistemas de deshielo son los de botita, cuando ven que el borde del avión es de caucho, el borde de ataque, y ese borde se llena de aire y se infla y rompe el hielo y el hielo se cae por el aire de impacto, o bien que está calefactado ese borde de ataque porque purgo aire caliente de los motores, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Uno se trabaja de manera diferente al otro. Antiengelamiento generalmente lo vamos a encontrar en aviación general. Entonces, la aviación general está en situaciones más riesgosas de engelamiento. Número 1, por los techos de servicio de las aeronaves. Número 2, por el tema de las altitudes a las que vuelan, ¿no? Y el tipo de sistemas de antiengelamiento que traen a bordo. Estas 3 diapositivas que siguen se me hacen muy interesantes porque nos hablan de la acumulación de hielo, ¿no? ¿Qué puede esperar una tripulación si no hay engelamiento ligero, hay engelamiento moderado y hay engelamiento severo? En la primera, el rendimiento es poco afectado. Ok, perfecto.
Y donde me queda un poco de duda, y creo que está errónea la presentación, insisto, creo, no lo garantizo, es que se fijan, dice, la velocidad se reduce un 15%. Ciertamente puede haber reducción de velocidad de la aeronave, pero este no es el asunto más crítico. El asunto más crítico es la pérdida de sustentación, que es lo que todos sabemos, ¿no? ¿Y por qué se pierde sustentación en la aeronave? Muchas veces me han contestado, porque el hielo pesa mucho. No, ese no es mi problema más grave. El problema más grave es la deformación y pérdida de eficiencia aerodinámica del perfil de las alas, incluso de la pala del motor, ¿no? Ese sería realmente el problema que tenemos aquí. Algo muy interesante de esta diapositiva que estoy viendo, dice, la acumulación de hielo es tal que incluso en un breve periodo se vuelve peligroso. Esto es muy importante. Una tripulación no puede volar a lugares donde está pronosticado engelamiento severo o fuerte, como dice aquí, jamás. Puedes llegar a encontrártelas y las afrontamos, pero jamás puedes volar con conocimiento de que va a haber engelamiento severo. Es una violación a las normas, ¿no? Bien, y vean la acumulación de la que me hablan aquí. Dice que puede haber más de 50 milímetros, más de 5 centímetros de hielo formado en tu ala en 5 minutos. A partir de que nosotros tenemos media pulgada, 12 milímetros, ya es un problema serio. Entonces, vean, aquí sí o sí me tengo que desviar por altitud o por rumbo. ¿De acuerdo? Giovanni, ¿cómo vamos? ¿Sigo o lo dejamos para otra ocasión? No me han dicho nada, entonces si quieres continuar, Ok, voy a le salir a doy. ver y regreso y te digo cualquier cosa. Vale, perfecto, gracias. Cumulonimbus, ahora sí, el tipo de tormenta. Hay muchos peligros que van a estar dentro de un cumulonimbus, ¿no? Vamos a tener granizo, descargas eléctricas, engelamiento, turbulencia severa, tornados, mesociclones, todo lo que queremos evitar como aviación está ahí adentro. Bien, primera diapositiva me muestran las etapas de los cúmulos. Acuérdense que lo que te habla de la etapa de una tormenta es las corrientes. Cuando las corrientes son meramente ascendentes, como ocurre en las dos nubecitas de la izquierda, estamos en la etapa de formación. En las siguientes dos, estamos ya en una etapa de madurez. Obviamente, la imagen o el cumulonimbus más desarrollado que está al centro es en el que está en una muy buena madurez. Está con chubascos como tal, que ustedes saben que el chubasco se diferencia de la lluvia fuerte porque estamos hablando de precipitación muy drástica, inicia y termina bruscamente, viene acompañada de vientos muy fuertes, o sea, me trae muchos problemas, ¿no? Y lo interesante es que la etapa de madurez en la que hay un chubasco es muy corta, dura 15 minutos, 30 minutos, entonces la verdad es que si un tráfico llega, está enfrentando un chubasco, se puede ir a patrón de espera, muy probablemente no sobre la estación, y regresar a la vuelta de 15 minutos y a lo mejor hay lluvia fuerte, pero ya le va a permitir aterrizar, ¿no? Entonces eso nos permite dar un estimado. Sencillamente, no nos toca dar el estimado, pero entonces ya la tripulación tendrá que sacar sus conclusiones. La imagen de la derecha veo ya la etapa de disipación, en la cual las corrientes ya son descendentes, ¿no? Ya todo va para abajo. Lo interesante aquí es que durante la madurez las descendentes que tengo son activas, son muy fuertes y están motivadas por el tema de que el aire quedó ya muy pesado en la parte de arriba de Civi porque ya se secó, ya no tiene vapor de agua. En la etapa de disipación, lo que ocurre es que las corrientes son residuales. Ya no hay nada que sostenga el agua allá arriba, ya no hay ascendentes que aporten, entonces lo único que queda es que esto se vaya cayendo. Que el agua aquí arriba y que ya nada la está soplando hacia arriba, cayendo solo. La etapa de disipación me va a presentar dos cosas: precipitación moderada, quizás fuerte, pero ya no chubascada continua, me puede durar horas. Se van a desgarrar todo tipo de nubes, se me van a desgarrar disculpen, cirrus o cirrus. Se me van a desgarrar bustrato, me van a desgarrar estratos muy flaquitos abajo también,
podemos tener todo ese tipo de nubes que van a ser hijas de los cumulonimbus, ¿no? Bien. Zona idónea para la formación de cumulonimbus, pues esos se forman en donde sea, pero bueno, la zona idónea es la zona de convergencia intertropical, ajá, que es en esencia esos 0 grados, ese ecuador donde el aire empezó a subir muy drásticamente, que como es un verano y tenemos un invierno, la realidad es que se mueve, sube o baja. Entonces, cuando es verano para nosotros, para el hemisferio norte, pues lo que sucede es que el Sol, si ustedes recuerdan, sube hasta el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer está por ahí, por La Paz, más o menos, a 23 grados y medio. Y cuando es invierno para nosotros, resulta ser que el Sol se baja del Ecuador hasta el trópico de Capricornio, los 23 grados y medio sur, que ahí sí se las debo donde es, no he ido de vacaciones para allá. Y todo el sistema se mueve. Y entonces esa zona de formación de Civis que idóneamente era el Ecuador, pues ahora resulta ser que puede ser México, ¿por qué no? Como estamos viendo en la imagen. O puede ser Madagascar, o puede ser Australia, o puede ser otras zonas, ¿no? En esta imagen, de hecho, bueno, número 1, lado derecho me están mostrando cuál es per se la zona de convergencia intertropical, como su nombre dice, está en medio de los trópicos. Aquí veo claramente toda el área de tormentas que estamos platicando. Y algo interesante, no sé si fue intencional o incidental, pero esta imagen corresponde a lo que le pasó al Air France 447, ¿no? Ellos, si ustedes han leído la transcripción, si han visto el video que hay, ellos sabían perfectamente que iban a entrar a esa zona de tormentas, ¿no? Fue un tema de que les falló ahí el uso del pitot, calentarlo por anticipado y todo eso. Pero entonces, vean cómo una tormenta sin meterte al 100 a ella, te puede tirar un avión por una mala administración de cabina. Déjenme ser tan sumario como eso. Bien. Aquí del lado izquierdo, pues estoy viendo al final del día nuevamente la zona de convergencia tropical, nada más que ya con huracanes desarrollados o tormentas tropicales ya bien desarrolladas, ¿no? Del lado derecho lo que estoy viendo, que es una imagen que impresiona mucho, es una nube con un mesociclón dentro, que como tiene cierta rotación, ¿no? Al centro estoy viendo ya el chubasco. Y esta imagen creo yo que sirve para regresarme ahorita que llegamos a la parte del mesociclón. Bien, ¿cómo se forma el granizo? El granizo se forma gracias a una lavadora. Yo siempre lo explico de esta manera. Hay una lavadora adentro. Aquí hay un chacachaca que está ocurriendo en esa parte del CIVI, ¿no? Por un lado tengo corrientes ascendentes que están subiendo gotas de agua y esas gotas de agua a veces se vuelven cristales de hielo. Luego esos cristalitos de hielo bajan, se medio funden, se hacen como aguanieve, se hacen como hielo frágil. Captan más agua, vuelven a ser arrastrados hacia arriba, se vuelven a congelar, vuelven a bajar, se vuelven a medio fundir, vuelven a captar más agua, vuelven a subir y eso es lo que puede llevar a tener granizos del tamaño de una pelota de béisbol, ¿no? Gracias a esa lavadora que mantiene el agua subiendo y bajando dentro, ¿no? Y captando más y más agua líquida y congelándola y formando una pelota más grande cada vez. Bien. Esta imagen es prácticamente lo mismo que circulación general que estábamos viendo. Es como un condensado y es un corte de perfil, ¿no? Ecuador, en esta parte de aquí, máximo desarrollo de cumulonimbus, ciertas abreviaturas que les pueden preguntar y que luego sacan de onda, ITCZ, Intertropical Convergence Zone, zona de convergencia intertropical, que es esa área de tormentas que se mueve norte-sur, como lo acabamos de explicar. Tenemos otra abreviatura por aquí que es STJS, Subtropical Jet Stream, la corriente de chorro subtropical, que en realidad no está aquí en el suelo, va a estar aquí arriba. Vean cómo aquí sutilmente me marcan la ruptura en la tropopausa. Y luego vamos a tener la otra zona con tormentas que le llamaron acá arriba el frente polar. Es la que nos da pie a todos los frentes fríos que eventualmente nos llegan a México. Y aquí dice nuevamente PFJS, Polar Front Jet Stream, la corriente de chorro del frente polar, que es la que anda a 60 grados, es la que anda por Canadá. ¿Acuerdo? Aquí igual me hablan de las dos grandes tormentas que voy a tener por diseño de la atmósfera. Podemos explicar toda esta parte.
Otra forma de explicar cómo se generan las tormentas, si no es una convergencia intertropical, es por los frentes fríos, ¿no? Y se los decía en las diapositivas anteriores. Al final del día, el aire se ve obligado a subir por algo, y en este caso es aire frío que se va quedando abajo, que se va acuñando y que empuja al aire caliente hacia arriba, ¿no? Generándome las tormentas. Bien, esta imagen nuevamente tiene las etapas de las tormentas, los procesos. Algo que me gusta en esta imagen, por ejemplo, para explicar, es que seguramente todos hemos visto cumulonimbus, que evidentemente todavía no son capillatus, no son nimbus, pero llegan a tener este estrato aquí pequeñito arriba, que se llama pileus, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque encuentran una pequeña capa de estabilidad, que no siempre es la tropopausa, encuentran una pequeña capa de resistencia a su crecimiento, que si hay la inestabilidad suficiente más abajo, la va a ganar definitivamente, va a poder subir sin mayor problema, ¿no? Pero son interesantes estas nubecitas que se crean, se ven bonitas, tómenles foto. Luego, cuando yo tengo una nube completamente desarrollada, cuando tengo una nube con madurez que llega, yo, por un lado sí las ascendentes, por el otro lado las descendentes del algo, también me hablan del yunque. Y también esto que le pusieron arcus aquí es interesante porque me habla de una derivación de racha, ¿no? O ghost front. Aquí se puede ver mejor. Nuevamente, tengo las ascendentes, las descendentes, tengo el sentido de movimiento de la tormenta, de hecho acá arriba está marcado. Y vean cómo el yunque siempre crece o siempre se va hacia el lado que va la tormenta, porque el mismo aire que está soplando acá arriba es el que jala, es el que va desbaratando el yunque, por decirlo de alguna manera, como si fuera algodoncito que voy jalando. Así abajo del yunque, lo que va a ocurrir es que aquí voy a tener una zona de cúmulus, generalmente con vientos muy fuertes. Aquí tengo un área de cizalleo porque se encuentran vientos que suben con vientos que bajan, con direcciones diferentes. Y a eso no es una microrráfaga. La microrráfaga definitivamente está en esta zona. En esta zona lo que nosotros estamos encontrando es un frente de racha, ¿de acuerdo? Y el frente de racha me va a traer vientos importantes, me va a traer vientos interesantes. En esta imagen nuevamente puedo ver cómo el yunque se va a ir, cómo se va a desgarrar por la acción del viento. Vamos a ver también cómo, en este caso que me están explicando un frente frío, hay otras cositas interesantes como el cambio en dirección de viento. Vean cómo aquí el viento viene del Sierra Whisky y acá el viento empieza a venir del Néctar Whisky. Hay un cambio en la temperatura, 50 Fahrenheit contra 39 Fahrenheit en el momento en el que el frente frío ya cruzó, ¿no? Podemos explicar esas cositas, es interesante. Al final del día, cuando estamos hablando de CIVIS, aquí también me encuentro con el frente de racha, ¿no? Con esa parte del aire que sube contra el aire que está bajando en la tormenta. Bien. En esta diapositiva me hablan sobre el mesociclón. El mesociclón me da pie a tornados, me da pie a las microrráfagas. ¿Qué es un mesociclón? Hay 3 escalas en meteorología. La escala micro, que analiza algo en distancias muy, muy cortitas, 2 kilómetros. La escala meso o mediana, que si no me equivoco llega hasta los 1000 kilómetros, y fenómenos de más de 1000 kilómetros como un frente frío, pues ya son fenómenos de escala sinóptica. Entonces, un mesociclón es un ciclón mediano y es un cicloncito que ocurre dentro de un cumulonimbus. Aquí, como me lo explican, es que se encuentran los vientos ascendentes con los vientos en la altura, bueno, los vientos en niveles medios. Y así como seguramente nos ha tocado ver que un diablito de polvo se genera porque se encuentran 2 vientos de direcciones completamente contrarias y eso los enrosca, pues acaba ocurriendo lo mismo con el mesociclón. No todas las nubes que tienen mesociclón dan pie a tornados, pero son muy factibles, ¿no? Obviamente nosotros, como gente de a pie, si vemos a la nube de lejos, pues ni idea tenemos si tiene mesociclón o no. Tendríamos que ver algo como esto, como la imagen de la derecha para poder hablar. No, pues evidentemente hay un mesociclón. Yo he visto cosas como estas en México, no tan espectaculares, un poco más sencillas, un poco más humildes, déjenme decirles, pero también
se puede ver esto, ¿no? ¿Y qué voy a tener ahí? Turbulencia muy fuerte, seguramente microráfagas, seguramente, bueno, existe la posibilidad de que lleguemos a un tornado, ¿no? Bien. Hablando de huracanes, pues aquí en estas dos imágenes me muestran cuál es el movimiento más regular de los huracanes. Vean cómo todo el mundo tiene huracanes, excepto lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Y el Atlántico Sur no tiene huracanes porque es un océano muy frío, tiene una corriente que viene de la Antártida y no permite uno de los factores para creación de huracanes, que es que la temperatura del mar sea de 28 grados centígrados. Bien, a lo mejor ustedes se pueden preguntar también, ¿por qué se mueve así? Ah, bueno, pues estoy en la región Ecuador, entonces estoy en la región tropical. En la región tropical quedamos que fluyen los vientos alisios. Y los vientos alisios siempre son más o menos de eco-whisky, ¿no? Entonces, de pronto los huracanes empiezan a tener un giro hacia el norte y ahí es donde nos surge la duda, bueno, ¿por qué giran hacia el norte? Recuerden ustedes que los océanos se mantienen más fríos que la Tierra y al mantenerse más fríos son zonas de alta presión y las altas presiones platicamos que tenían un giro a favor de las manecillas del reloj en su viento y vean cómo entonces el movimiento de estos huracanes pues cuadra perfectamente con un movimiento anticiclónico de las altas presiones. Es el movimiento, su traslación, no su rotación interna, ¿no? Aquí nuevamente me hablan de cómo un huracán que vendría hacia el continente, que nos puede afectar bien a México, va a ir creciendo, ¿no? Cómo voy a tener una primera etapa cuando el calor se genera sobre el océano, cómo va creciendo conforme se va moviendo, y también podemos decir cómo explotan a partir del número 3 cuando se acercan al área de las Antillas, donde el agua es menos profunda, donde estoy en un archipiélago, ¿no? Bien, esto va de la mano. Aquí estamos viendo lo que les comentaba, una alta presión oceánica con esta circulación. Y las ondas tropicales son bajas presiones, son vaguaditas que se hacen en la zona de convergencia intertropical y que se van a ir moviendo por esa circulación que estoy pintando aquí de la alta presión. Y entonces, si nosotros vivimos en la costa, la lógica es que en el verano, cuando la zona de convergencia, cuando las ondas tropicales nos afectan, van a ir pasando. Entonces llega esta primera onda tropical, tengo mal clima durante un par de días, 3 días, qué sé yo. Llega esta cuña pequeñita de aquí, tengo buen clima 3 días, una semana. Llega otra onda tropical, vuelvo a tener clima por otros 2 o 3 días y así debiera de pasar. Y por supuesto algunas ondas tropicales cuando encuentran todos los factores se vuelven depresiones, tormentas, huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Zona idónea para la formación de huracanes, la zona de convergencia intertropical. Y entonces aquí en esta zona estamos viendo la zona de convergencia intertropical. Nos están hablando de la altura, de la altitud que pueden llegar las cúspides de las nubes, de las tormentas. Y pues obviamente vemos que en el Ecuador son mucho más altas, andan cerca de los 18,000 metros, de los 30 y 50 y tantos mil pies, 60,000 pies. Y cómo es más propensa esta área para la formación, ¿no? La carta de pronóstico de turbulencia en aire claro, como otro producto que ofrece CENEAM al final del día. Y en esta carta, que se puede conseguir y nos muestra más o menos la misma información que la carta de tiempo significativo, nada más que mucho más técnica, pues nos está mostrando los vientos, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí hay, déjenme cambiar el color de la pluma y ya casi terminamos con esto. Voy a ponerlo en negro. Aquí podemos ver claramente que hay una corriente de chorro con unos giros medio extraños si ustedes quieren, pero aquí tengo las corrientes de chorro, ¿no? Y aquí tengo claramente otra corriente de chorro y aquí tengo claramente otra corriente de chorro.
Esta carta dice que es de 250 hectopascales. ¿Eso a qué equivale? Equivale a los 34,000 pies. Ujú. Y ustedes dirán, ¿por qué no ponerle carta de 34,000 pies? Porque esta carta se construye a partir de globos sonda que se arrojan. Si se fijan, estamos viendo todo el mundo. Y 34,000 pies, sí, 250 hectopascales sí equivalen al nivel de vuelo 340, pero no necesariamente equivalen a 34,000 pies reales, porque son niveles de presión. Y si la atmósfera está deprimida o si la atmósfera está alta, pues esos 34,000 pies no son necesariamente nivel de vuelo 340 y no necesariamente 250 hectopascales. Por eso es que meteorología me lo maneja de esa manera. Lo que sí es que una tripulación claramente podría saber, pues si nos vamos a nivel de vuelo 340, aquí están los vientos, aquí está la corriente de chorro, aquí está todo esto, ¿no? Y es básicamente lo que podemos encontrar en esta parte. Igual viene con la parte de toda la simbología y en esencia lo que estamos viendo con contornos pues son isotacas, ¿no? Igual estamos viendo intensidades de viento, que es lo que me marcan en la escala de aquí abajo, ¿no? Los vientos con los que me estaría encontrando. Aquí viene un poco lo que estamos viendo en esta, lo volvemos a ver en esta, con corrientes de chorro, con sus niveles, sus áreas de turbulencia pronosticada, etcétera, etcétera. Y lo que se agrega en esta carta de tiempo significativo es el área donde se espera que vaya a haber tormentas, que haya cumulonimbus, ¿no? Un dato curioso que hay aquí, si se fijan, aquí viene por ahí el tema de un volcán activo. Sin embargo, eso nos lo van a decir siempre bien claro en las notas de aquí abajo. Si nosotros queremos datos sobre ese volcán activo, me tengo que ir a checarlo en los NOTAMs y ASHTAMs, porque aquí solamente me dicen, este volcán está activo. No te puedo dar más información al respecto. ¿De acuerdo? Bien, prácticamente eso concluye nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran que veamos. ¿Algún comentario, muchachos? Si no, daríamos por terminada la sesión a discreción de lo que nos diga Giovanni. Ok, Giovanni, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Pues estaría terminado. Parece que no hay dudas. No sé si tú consideres comentar algo más. No, pues igual, oye, nada más, vamos a ver lo de este Classroom. Tierra, me quedaría un poco con la turbulencia orográfica. Creo que pueden ser los dos temas más fuertes, ¿no? Que podremos utilizar. Ok. Bueno, pues entonces ese sí sería todo entonces ahorita, Daniel. Y pues muchas gracias. Correcto. Al contrario, gracias a ustedes. Y si ya no hay dudas, pues entonces cerramos la sesión. No, parece que no hay dudas. Hecho, gracias. Hasta luego, Daniel. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo no? Que estén bien, hasta luego.